Y el título es, la enseñanza es el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad. Y yo no voy a entrar en detalles en esta mañana con que si es la Navidad en realidad, que si no es, que la fecha, hablábamos un poquito de eso el viernes y hemos escrito un poco sobre eso también. Pero nosotros asumimos que sea o no la fecha en que Jesucristo nació, nosotros asumimos que fue en esta época para celebrar su nacimiento, ¿verdad? Y yo les decía, creo que el viernes a los hermanos, en mi cumpleaños es el 30 de junio, pero que si ustedes quieren celebrarlo en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en todos los meses, y quieren traerme regalos, está bien conmigo. Amén. Esa sonrisa que no se crea. Entonces, hermanos, miren, no nos enfoquemos en lo que no es importante. Que si nació o no nació en esta época no es lo importante. Lo importante es que celebramos al Señor en esta época. Celebramos su nacimiento. Y celebramos un evento. Celebramos el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Que Jesucristo nació. Que Dios envió a Jesús. Pueden decir de memoria conmigo allí Juan 3:16. En la versión Reina Valera del 60, no en la nueva versión, porque yo sé que ustedes muchos se la memorizaron allí, ¿verdad? Lo decimos juntos, ni corremos ni nos atrasamos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén, ¿verdad? Algunos hacen muy buena mímica, y eso es bueno. Pero no, la mayoría de nosotros los cristianos nos conocemos de memoria, sabemos de memoria ese versículo. Yo los animo porque en ese versículo encontramos el espíritu de la Navidad, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Es que cuando amamos, damos. Y ese es el espíritu de la Navidad. Amar y dar, allí está todo resumido. Yo quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37 en sus Biblias. Y ustedes conocen muy bien ese pasaje y algunos están pensando, ¿qué tiene que ver esta parábola con la Navidad? Ya vamos a ver. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Dice la palabra de Dios, y ahora sí estoy leyendo en la nueva versión internacional, dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo regrese, cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Fíjense que este experto de la ley, el que le hizo la pregunta a Jesús, por eso Jesús está dando una respuesta con respecto a lo que uno debía hacer para cumplir con toda la ley. Este hombre no es capaz de decirle a Jesús el samaritano, porque siquiera mencionar el nombre de un samaritano era algo malo para ellos. Por eso dice el que se compadeció de él. Pero fíjense bien, en este pasaje encontramos lo que es el espíritu de la Navidad que Juan 3:16 nos enseña. Nuestra iglesia le está pidiendo a Dios constantemente que nos ayude a crecer como seguidores, como discípulos de Jesucristo, hasta el punto de convertirnos en gente de sacrificio. Y gente de sacrificio son gente generosa. Queremos ser generosos, queremos ser una iglesia generosa. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran generosos. Yo no me considero todavía generoso.
Yo estoy luchando con eso. Gracias a Dios que tengo una mujer a mi lado que es generosa. Y antes de que yo pueda hablar y decir lo que pienso, ella dice, esto es para regalarlo a este, esto es para aquello, esto es para lo otro. Y yo, amén, estoy de acuerdo. Pero no sé cuántos de ustedes se consideran en realidad generosos o Dios ha puesto al lado suyo a alguien que es generoso y que está siempre dispuesto a dar. Y ese es el espíritu de la Navidad. Hermanos, cuando pensamos en Jesús nos damos cuenta que todo acerca de Él era generosidad. Todo acerca de Él era dar. Ahora, cuando nosotros decimos, estos son días de fiesta, esos son días de celebración, qué bueno, gloria a Dios. Pero quisiera Dios que esto no sea solamente el tiempo cuando lo hacemos, sino que sea todos los días. Amén. Y que tengamos un espíritu generoso y que durante esta época solo celebremos lo que hacemos el resto del año. Porque no somos generosos cuando solamente pensamos en dar un mes al año y los otros 11 meses no tenemos ese espíritu, porque ya eso es algo completamente diferente. Fíjense lo que dice 2 Corintios 9:11. 2 Corintios 9:11. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia, ustedes serán enriquecidos, es decir, que parece que todavía ellos no estaban disfrutando de lo que el Señor les había dado. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, en todas las formas, en todas las áreas de su vida, en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Puede repetir esa palabra conmigo? Generosos. Dígalo otra vez. Generosos. Para que en todo puedan ser generosos. En toda ocasión puedan ser. Parece que todavía no lo eran. Y nos enseña que sí podemos ser generosos en toda ocasión. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Hermanos, lo primero que ocurre cuando somos generosos es que eso produce acciones de gracias a Dios. Personas que pueden dar gracias a Dios por la generosidad de ustedes. Dios quiere que su gente, que nosotros seamos siempre generosos en cada ocasión. No nos perdamos nunca el propósito de ser generosos. Siempre hay la posibilidad de ser generosos. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria. Cuando nosotros recibimos la gloria, Dios no la recibe. Ocurre como en aquella ocasión en la cual Jesús le estaba hablando a las personas acerca de la oración y les decía, algunos de ustedes quieren orar en lugares públicos y literalmente contrataban unos mariachis. ¿Y por qué digo mariachis? Porque eran trompetas, que dice, ¿verdad? Y las identificamos con eso. Ahora, contrataban a personas que tocaban las trompetas, entonces cuando estas personas llegaban y tocaban las trompetas, que todo el mundo miraba hacia donde estaba el que había contratado a estos músicos, entonces él sacaba la ofrenda y se la daba a las personas, de manera que todos lo vieran. Entonces Jesús les dice, ustedes andaban buscando eso, ya lo consiguieron. Entonces ya no hay más recompensa. La gloria no es para Dios y ya perdieron su recompensa celestial porque ya tuvieron la recompensa terrenal. De igual manera, cuando nosotros entendemos que ser generosos es con el propósito de darle gloria a Dios, lo hacemos no para recibir nosotros méritos ni honores, sino para la gloria de Él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios sea exaltado por el tipo de vida que vivimos? Nuestra fe, si es verdadera, la religión, si es pura, va a resultar en obras que van a traerle gloria al Señor. Eso es lo que buscamos, que Dios reciba la gloria. Un día Jesús le dijo a un hombre que los dos mandamientos más grandes eran amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda la pasión. Y al prójimo como a sí mismo. Leyendo entre estas líneas, este hombre no quería amar a nadie más de lo absolutamente necesario. Este hombre le dijo, pero yo he cumplido con estos mandamientos, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Pero solamente eso, ¿verdad? Lo cual nos indica que se había perdido el punto central de la enseñanza de Jesús. De todas maneras, Jesús le contesta con una historia. Y esta es la historia que acabamos de leer. Conocemos como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Cuando Jesús le responde, le dice lo que este hombre había sido capaz de hacer. Ahora,
Nuevamente, aquel hombre no fue capaz de decir el samaritano, sino que dijo, el que tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque en esa época los samaritanos eran despreciados por razones raciales y religiosas. Sin embargo, Jesús lo hace el héroe de la historia. Los samaritanos no se consideraban judíos puros porque se habían mezclado, no tenían pedigrí, ¿verdad? No eran una raza pura, habían estado mezclados, entonces los judíos los odiaban. Y fíjense cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana allá en el pozo, el asunto era que como eran tan despreciados por los judíos, los samaritanos habían construido su lugar de adoración, porque ellos no podían ir a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Recuerdan la historia, verdad? El asunto es que estos samaritanos eran odiados, eran despreciados. Pero Jesús lo hace el héroe de la historia. Jesús buscaba siempre una manera de atacar el racismo, de atacar el prejuicio, porque para Jesús no hay favoritos, ¿verdad? Hablábamos de eso también en Santiago. Y Jesús siempre está animando a la unidad de las naciones. Siempre nos está animando para que apoyemos, para que amemos, para que sirvamos a las naciones. Dios es el Dios de las naciones. Apocalipsis nos dice que las naciones que van a ser salvas, que sean salvas, andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Y yo espero que las naciones de Latinoamérica se hagan presentes allí, ¿verdad? Ahora, el versículo 37b, mis amados hermanos, es el punto central de la parábola. Jesús le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Anda entonces y haz tú lo mismo. Este es el punto central de la parábola, porque nos está enseñando que nosotros debemos vivir el mismo estilo de vida. En este pasaje entendemos qué hace a una persona generosa, ¿verdad? Y este es el espíritu de la Navidad, un espíritu generoso, alguien que es generoso. ¿Qué hace a una persona generosa? Una persona generosa comparte su compasión con otros. Una persona generosa comparte su compasión con otros. Si están anotando, escriba eso allí, ¿verdad? En el versículo 33 se nos enseña que este hombre tuvo compasión de aquel que había sido herido. Mis hermanos, piedad es literalmente compasión. He escuchado a algunas personas que se llaman Piedad, algunos nombres de mujeres, ¿verdad? Algunas hermanas que se llaman Piedad. Nunca he escuchado a nadie que se llame Compasión. Esta hermana nunca me ha dicho, yo me llamo Piedad, compasión, pero la palabra piedad significa compasión. La verdadera generosidad no ocurre accidentalmente. A veces pensamos que un día nos vamos a levantar siendo generosos y le oramos a Dios, Señor, dame un espíritu generoso. Y resulta ser que pareciera que nunca ocurre. Y es que la generosidad, la piedad o la compasión en este sentido que hace a un espíritu generoso no ocurre accidentalmente, nace de un corazón disciplinado. ¿Puede repetir esa palabra conmigo? Disciplinado. Disciplinado. La idea es, mis amados hermanos, que la generosidad que viene de un corazón generoso, o mejor dicho, de un corazón que tiene compasión, que genera esa misma generosidad, se llena de amor, se llena de compasión por Dios y por otros, en la medida que va permitiendo, en la medida que se va disciplinando y que va actuando para que esa compasión vaya creciendo y esa generosidad vaya aflorando en el corazón de la persona. No nacemos generosos. Yo entiendo que cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios nos dice que hay un don de dar. Dios hace a algunas personas generosas. Y déjenme decirle, por lo general, Dios hace personas generosas y les da la capacidad de dar, ¿verdad? A estas personas yo conozco personas que tienen la capacidad de hacer dinero, no es un don espiritual, pero es una capacidad que Dios le da a estas personas de ser trabajadores y de hacer dinero y les da junto con ellos el don de dar. Y ya ustedes saben lo que decía aquel hermanito, ¿verdad? Que él decía, no, yo tengo el don de dar, pero no tengo de dónde dar. No. Cuando Dios le da a usted el don de dar, le va a dar recursos para que usted dé, ¿verdad? Pero el asunto es que aparte de que es un don, nosotros sabemos que naturalmente nosotros no somos generosos. Es raro observar a un niño que cuando está jugando con 2 o 3 juguetes y viene otro niño que él salte a darle uno de los juguetes, ¿verdad? Es raro, es mío. Tenemos eso por naturaleza. Pero mis amados hermanos, la generosidad nace de la compasión, es un corazón compasivo, un corazón que tiene piedad por los demás. Colosenses
3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, cúbranse, no solamente estén vestidos, pero revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, cubiertos con compasión. Eso lo hacemos nosotros. Es la disciplina lo que hace que nosotros nos cubramos de compasión. El Señor nos muestra en su palabra qué debemos hacer. Y si algunos no tenemos ese don de dar, si algunos no tenemos por naturaleza esa iniciativa hacia el dar, hacia el ser generosos, debemos disciplinarnos y ver el corazón de Dios, que es un corazón compasivo, y ver en esta parábola, en esta enseñanza del hombre samaritano que se llenó de compasión para ayudar a una persona necesitada. Mis amados hermanos, que Grace en Español sea una iglesia con compasión. Y gracias a Dios porque lo es. Y aunque quizás algunos digan lo contrario, Grace en Español es una iglesia generosa. Grace Fellowship es una iglesia generosa, que está haciendo todo lo posible por suplir necesidades de personas que no tienen nada o que tienen menos que nosotros. Mis amados hermanos, dejemos a un lado nuestro propio mundo. ¿Por qué el sacerdote? ¿Por qué el levita? ¿Por qué aquellos hombres que pasaron al lado del samaritano se apartaron del camino? ¿Por qué lo hicieron? Porque solamente estaban pensando en ellos. Alguien dijo que el religioso, que el sacerdote no se pudo detener, iba apurado porque iba para su iglesia, para una reunión del comité de beneficencia, del comité de ayuda al necesitado. Y no podía llegar tarde a la reunión. Nos ocurre eso a nosotros en ocasiones, cuando hay necesidades que podemos suplir y decimos, no, yo no puedo ahora porque tengo que hacer tal cosa. El asunto es, mis amados hermanos, que nosotros debemos cubrirnos con compasión, de compasión. Debemos ser generosos con nuestra compasión. Debemos dejar a un lado nuestro propio mundo e ir a los que están en necesidad y cubrirlos a ellos con nuestro amor. Tengamos piedad de ellos. Que nos movamos por la gracia de Dios y podamos alcanzarlos con el amor de Dios. Que mostremos la compasión de Dios. Seamos seguidores de Cristo con compasión. ¿Con qué estamos nosotros cubiertos hoy? ¿Con qué estamos cubiertos hoy? Estamos cubiertos de compasión, estamos llenos de compasión por las demás personas. Mis hermanos, cuando esto pase en nuestras vidas, cuando esto suceda, cuando tengamos ese deseo de tener un espíritu de compasión, vamos a dejar de pensar solo en nosotros y vamos a ocuparnos de otros en necesidad. ¿Y saben lo que la palabra de Dios dice lo que ocurre cuando nosotros nos ocupamos de las necesidades de los demás? ¿Quién se ocupa de las necesidades nuestras? Dios mismo. A veces decimos, es que si yo no lo hago por mí, ¿quién lo va a hacer? Mis hermanos, sepa usted que si usted está pendiente de suplir necesidades de otros, Dios va a usar, si no a esos otros, va a usar a alguien más para bendecirlo a usted también. Cuando usted está pendiente de darle a otros para la gloria de Dios, Dios va a apoyarlo a usted en sus necesidades, va a suplir sus necesidades. Dios va a apoyar su vida. Seamos generosos con nuestra compasión. Una persona generosa también comparte su tiempo con otros. El buen samaritano, como es conocido, seguramente iba con un propósito, con una tarea, él iba a hacer algo. Nosotros siempre estamos ocupados, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no está muy ocupado siempre? ¿Verdad que todos estamos ocupados? ¿Verdad que todos estamos corriendo siempre? A veces nos paramos y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué corro tanto? Mi esposa me dice que yo parezco un grillo saltando cuando estoy trabajando en el patio, en el jardín. Y brinco de aquí, brinco para allá. Me dice, detente, piensa en lo que vas a hacer, entonces termina el trabajo, ¿verdad? Y es lo que a veces nosotros hacemos. Andamos brincando, corriendo de un lado para otro y no nos detenemos a pensar. No nos paramos a pensar, ¿qué estoy haciendo? Todos estamos muy ocupados con nuestro tiempo. Y esa es la verdad. Pero Cantinflas, el gran Cantinflas, en una ocasión llegó a una oficina pública y vio a todo el mundo, ¿verdad? Corriendo de aquí para allá. Y nadie lo atendió. El propósito por el cual ellos estaban no se cumplió. Y Cantinflas dijo, aquí todo el mundo está ocupado, pero nadie está haciendo nada. Y es la verdad. Es la verdad, en ocasiones podemos estar así, ocupados, pero haciendo nada. Aquel buen samaritano se detuvo, dice la palabra en el versículo
34. Él se salió de su camino, se tomó el tiempo para atender a este hombre herido. Y déjenme decirles otro principio espiritual. Así como cuando nos encargamos de los demás, Dios se encarga de nosotros. Cuando el tiempo nuestro es de Dios, Dios se encarga de multiplicar nuestro tiempo. Para muchos suena muy ejecutivo decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero hermanos, deberíamos tener tiempo para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y déjenme decirle, Dios le va a dar exactamente el tiempo que usted necesita para hacer lo que Él le mandó a hacer. Ni más ni menos. Estamos todos muy tristes, consternados por la noticia de estos muchachos y las otras personas que murieron allí en el accidente en Colombia, ¿verdad? Por la imprudencia, no fue un accidente parece, fue una imprudencia. Y eso duele más. Y decimos, pero ¿cómo es posible que Dios haya cumplido su propósito en las vidas de estos muchachos que eran tan jóvenes? Déjenme decirles que Dios es Dios y Él sabe. ¿Causó Dios el accidente? Yo no estoy diciendo eso, no estoy proponiendo eso. Estoy diciendo que Dios tiene control de todo y Dios nos va a dar a nosotros el tiempo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos, cumplimos. Si no lo hacemos, hemos tenido el tiempo. Dios nos ha dado el tiempo. El asunto es, mis amados hermanos, que cuando nosotros nos salimos del camino, de nuestro trabajo, de nuestras cosas, no estoy diciéndole que deje el trabajo para hacer otras cosas, porque Dios nos manda a ser responsables también, pero el hombre se tomó el tiempo, y este es el principio, para atender a esta persona en necesidad. Hermanos, el tiempo es un tesoro. Un poeta decía kamikazes del tiempo, los segundos, los minutos son kamikazes del tiempo, ¿verdad? Usando esa figura. El tiempo es un tesoro que tenemos que a veces nos cuesta compartir. Tenemos la tendencia de guardar nuestro tiempo. De hecho, algunos prefieren dar dinero antes que compartir su tiempo y tratar de hacer una diferencia. Hay una historia muy vieja que siempre toca mi corazón, de un niño que nunca veía a su papá. Su papá era un abogado renombrado, que hacía mucho dinero. Este niño vivía en una mansión, en una casa con todos los juguetes nuevos, atendido por personas, atendido por mujeres que estaban allí pendientes de darle todo. Pero el niño quería hablar con su papá. Y nunca lo veía. Un día le dijo, papi, ¿cuánto dinero haces tú por hora? El papá le dijo, imagínate, yo no sé, yo trabajo por casos, yo trabajo así, de esta manera. El abogado le dijo, bueno, $300 la hora quizás, por darle una cifra, ¿no? El niño le dijo, qué bien, está bien. Pasaron las semanas y el niño se aparece con un sobre y le dice, papi, aquí tengo $300. ¿Me puedes dar una hora de tu tiempo? Qué triste, ¿no? Qué triste que en ocasiones aquellas cosas que debieran ser prioridad en nuestras vidas no lo son, porque estamos haciendo algo que realmente no es lo que debemos estar haciendo. Mis amados hermanos, a pesar de lo dicho, malgastamos tanto tiempo. Yo creo que todos nosotros tenemos el tiempo suficiente para ser generosos. Algunos dicen, no, yo no tengo el tiempo para ir cada primer viernes, cada último sábado, cada tercer sábado del mes con el ministerio de la iglesia a repartir comida a los homeless, a los indigentes en Lake Worth. O yo no he tenido tiempo para comprar un juguete para enviar a Venezuela. O yo no tengo tiempo para enviar no tengo tiempo. Hermanos, tenemos tiempo. Usted ha hecho esta semana todo lo que quiso hacer, ¿o no? ¿Verdad que sí? Ustedes hicieron todo lo que quisieron hacer. Y algunos dicen, bueno, esta semana me enfermé, esta semana no pude hacer algunas cosas. No lo hizo porque no quiso, porque habían otras cosas que usted hizo que pudo dejar de hacer para hacer lo que usted dice que quería hacer. ¿Sí o no? Hacemos lo que queremos con nuestro tiempo. ¿Cuántos almorzaron todos los días, por lo menos una vez? Algunos almuerzan más de una vez, ¿verdad? Parece que solamente Jonathan. Pero todos nosotros hacemos lo que queremos hacer durante el día. Tenemos suficiente tiempo para ser generosos. No tenemos poco tiempo, como muchas veces decimos. Tenemos suficiente tiempo, mis amados hermanos. El asunto es la manera como usamos nuestro tiempo. El norteamericano promedio pasa 6 meses de su vida en los semáforos. Yo no soy norteamericano, dice usted. Sí lo es, está aquí. ¿Verdad? 6 meses de su vida, tomando 70 años como el promedio de la vida de un hombre. 6 meses en los semáforos.
si es miembro de Grace en español o Grace Fellowship, 6 meses y medio, porque el semáforo del frente es el peor de todos. Terrible. 8 meses abriendo propaganda del correo, el junk mail que decimos aquí. Yo no lo abro, directo al reciclaje. 1 año buscando por objetos extraviados, hombres en el garaje. ¿Cuánto tiempo se pasa buscando aquella herramienta? Y yo soy de los que digo, yo la puse aquí estaba. Y una frase favorita mía es, aquí hay fantasmas que mueven los destornilladores. Hombres, ustedes no han hecho eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? Solamente yo. Aquí me lo mueven todo, déjenme tranquilo con mi desorden, amén, hombre, nos mueven todo, ¿verdad? Y pasamos 1 año buscando por objetos extraviados, pasamos 2 años respondiendo llamadas sin éxito. Hay un teléfono, 954, espero que no sea de ustedes, que me llaman 3, 5, 7 veces al día y no les contesto ya. Me dicen, tenemos una llamada importante para usted, por favor, si es importante, hábleme a alguien, ya no lo contesto. Ya lo bloqueé, ¿verdad? No voy a perder tiempo en responder llamadas que no me interesan. 5 años esperando en colas. Bueno, en Venezuela son 15 años, ¿verdad? El hombre promedio pasa 3 horas y media al día viendo programas deportivos. Hombres, 3 horas y media por 7 días, por 52 semanas, por 75 años. Antes dije 70, ahora son 75, ¿verdad? Son 11 años de vida mirando televisión. Dios quiera que seamos generosos con nuestro tiempo. Invirtamos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Hoy mi esposa y yo tenemos que salir apenas terminemos la alabanza porque presentamos o presentan sus padres a las 2 nietas de Efraín y Stephanie ahí en Broward. Entonces tenemos que salir para estar con ellas. Invirtamos tiempo en nuestras familias, en nuestros hijos. Seamos el mentor, no tengo hijos, seamos el mentor de algunos jóvenes en nuestra iglesia. Necesitamos eso. Atendamos a personas. Madres solteras, atiendan, sean mentoras de algunas mujeres solteras. Hombres, sean mentores de algunos muchachos, de otros hombres menores a quienes ustedes puedan ayudar. Inviertan su tiempo en personas a quienes puedan ayudar. También vemos que una persona generosa, como el buen samaritano, comparte sus habilidades, sus recursos. El buen samaritano parecía saber lo que hacía cuando se encargó del hombre herido. Estaba golpeado, maltratado, le vendó las heridas con vino y aceite, ¿verdad? Algunos dicen con vino y aceite, no, con vino y aceite, ¿verdad? El asunto es que el buen samaritano supo lo que estaba haciendo. A veces decimos, es que yo no tengo muchos talentos. Aprenda a hacer algo. ¿Qué necesidades hay en su comunidad, en su casa de oración? Hay personas que necesitan aprender a hablar inglés y usted habla inglés. Vea cómo puede servir, vea cómo puede enseñar a otros. ¿Cuántos buenos estudiantes o personas saben matemáticas, son buenos en matemáticas en nuestra congregación? Sean mentores de algunos muchachos. ¿Ustedes saben cuántos muchachos son malos en matemáticas? Aquí tiene un ejemplo. No en cuanto al muchacho, en cuanto al no saber matemáticas. Ustedes tengo que adelantármele siempre. Pero el asunto es que podemos apoyar a algunos, veamos necesidades a nuestro alrededor. Yo no sé cómo hacerlo. Aprende. Les he contado varias veces de la ancianita que tenía 70 años y comenzó, me faltan 9. Era una señora que tenía 70 años, ¿verdad? No era una ancianita. Y quiso aprender un instrumento. Y se le ocurrió aprender el piano. No se le ocurrió aprender algo más sencillo, ¿verdad? Sino el piano. Y usted sabe que si usted, y si no lo sabe, se lo digo, a los 5 años usted tiene que comenzar a estudiar piano para que usted pueda ser un buen pianista, un gran pianista, un concertista, ¿verdad? El asunto es que esta ancianita comenzó a las 70 y le dijeron, abuelita, ¿qué te pasa? ¿Para qué vas a aprender a estudiar piano? ¿Nunca vas a ser pianista? Él le dijo, no, nunca voy a ser pianista, pero ya van a ver. Cuando terminó su primer año de piano, fue y buscó a niños pobres de la comunidad del barrio para enseñarles lo que ella había aprendido.
Qué hermoso, ¿ah? Y cuando ella estaba en el segundo año, sus alumnos estaban en primer año. Cuando ella estaba en tercer año, sus alumnos estaban en segundo año. Qué hermoso. El que nosotros podamos pensar en invertir nuestro tiempo en otras personas. Aquí se nos enseña también que el buen samaritano repartió sus recursos. No solamente sabía qué hacer, sino que le dio al hombre del hotel o de la pensión, le dio dinero para que se encargara de él. La generosidad se refiere a que usemos lo que tengamos para bendecir a otros. Todos nosotros tenemos algo que podemos dar. Algunas personas apenas han recibido algo cuando ya lo están dando. Vi una película de un hombre mendigo que alguien venía y le dio $50. Y este hombre se fue con sus $50 contento. Y cuando vio más adelante a una señora con un bebé pidiendo dinero, le dio los $50 inmediatamente. Un corazón generoso. No importa si tiene o no tiene, es un corazón generoso. El asunto es que tiene que haber compasión, tiene que haber disposición. Este misionero tenía gastos muy elevados en una clínica y alguien le dio $10,000 para sus gastos médicos. Y dicen personas que lo conocían, que antes de llegar el día de pagar los $10,000 yo los había dado, los había regalado a otras personas que tenían tantas necesidades. Y estoy seguro que este hombre pudo pagar sus biles, sus recibos, porque Dios proveyó. Mis amados hermanos, ¿qué habilidades tenemos nosotros que podemos invertir en otros? ¿Qué podemos hacer para bendecir a otros? Y ya vimos que una persona generosa comparte su dinero. Una persona generosa comparte su dinero. ¿Saben? Ya lo hemos dicho hasta la saciedad, que nosotros tenemos más recursos que el 80% del resto de la humanidad. Nosotros tenemos más recursos que la gran mayoría de las personas en el resto del mundo. Los tenemos. Mis amados hermanos, cuando una persona es generosa, es evidente en cada área de su vida. Cuando una persona es generosa, no solo Dios es honrado, sino otros son inspirados también a ser generosos. Recuerde que la generosidad no es solo lo que usted da y cuánto da, sino la actitud de su corazón. Recuerde a la viuda que dio un centavito y Jesús la menciona. Y Jesús no solamente está alabando a la viuda, sino está recriminando a los ricos que dejaron que esa viuda llegara al punto de tener un solo penny o un solo centavito. ¿Se dan cuenta? Pero Dios se encargó de ella. Pero la primera responsabilidad nuestra es encargarnos de aquellos que no tienen necesidades en nuestra congregación. Hermanos amados, una cosa importante en cuanto al ser generosos es que nos excedamos. Algunos de nosotros tenemos que sobreexcedernos para poder apenas ser un poquito generosos. Pero vamos a excedernos. Cuando nos miramos en el espejo, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Vemos una persona generosa? Nos excedemos en dar, nos excedemos en servir, nos excedemos en ayudar a aquellos que lo necesitan. Algunos de ustedes están ayudando para apoyar a misioneros, algunos dieron juguetes para enviar a Venezuela, ya se envió, ya se hizo el pedido o se hizo el envío, ¿verdad? Se enviaron 5 cajas de juguetes, ropa y comida. Y podemos bendecir a una iglesia, a un ministerio allí en Caracas. Y se enviaron 2 cajas también a Maracaibo. El asunto es, mis amados hermanos, que nosotros tenemos siempre que estar pensando en las necesidades de los demás. La generosidad es un reflejo de la naturaleza de Dios y eso le agrada a Dios. Excedámonos en aquello. ¿Cuáles son los beneficios de una vida generosa? Déjenme mencionarlos nada más, por asuntos de tiempo. Proverbios 11:25. Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera. Ustedes creen en el evangelio de la prosperidad. Este es el evangelio de la prosperidad. El verdadero evangelio de la prosperidad. El que es generoso prospera. El que da prospera. ¿Verdad? Y sigue diciendo Proverbios 11:25, el que reanima será reanimado, el que da va a recibir, el que es generoso prospera. Dios quiere bendecirte y cuando tú bendices a otros, Dios promete bendecirte a ti, no necesariamente con dinero. Tercera de Juan 2, el versículo 2, solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Por eso es Tercera de Juan 2. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Era un versículo que yo ponía como saludo en muchas ocasiones, ¿verdad?
así como prosperas espiritualmente. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Oro para que tengas buena salud. La verdadera prosperidad es la del alma que se refleja en las demás cosas. Yo no cambiaría lo que tengo hoy por todo el dinero del mundo. La paz que Dios trae a mi alma no puede ser comprada por absolutamente nada. Una esposa preciosa, unos hijos a los que adoro, 8 nietos que son mi gloria. Soy pastor en una iglesia que está literalmente alcanzando las naciones. Gente generosa, pastor de gente bella, que ama a Dios, de ovejas en su mayoría, algunos chivitos, pero ese es otro asunto. Gente de prácticamente todos los países latinos. Yo no cambio eso, mis amados hermanos. Yo no cambio eso. Hijos que son bendecidos. Salmo 37. Estos son los beneficios de ser generosos. Hijos que son bendecidos. Salmo 37, 25 al 26 y 26. Nos enseña eso. ¿Cómo van a ser nuestros hijos? Nuestros hijos van a ser bendecidos, van a ser prosperados, porque usted fue una persona generosa. 1 Timoteo 6, 17 al 19 nos dice que tenemos tesoros en los cielos. Vamos a hacer tesoros en los cielos. Aunque yo los puedo invitar a ser generosos, la Biblia en realidad nos ordena a ser generosos. Recuerde el antiguo dicho, ¿verdad? Usted no se lo puede llevar, pero lo puede mandar por adelantado. Todo lo que usted dé ahora, dice la palabra de Dios, que es lo que estamos enviando para la eternidad. A pesar de lo dicho, mis amados hermanos, y esto es lo triste de todo esto, ¿verdad? Muchos seguidores de Cristo tienen dificultades en esta área. De acuerdo a las estadísticas, ¿verdad? Algunos dicen que no debemos creerle muchos, otros dicen que sí, pero de acuerdo a las estadísticas, solo de 3 a 5% de nosotros diezmamos semanal y regularmente. Sí, 3 a 5%. Del 30 al 40% no dan nada. Hoy en día en los Estados Unidos los cristianos dan menos de lo que daban las iglesias en la Gran Depresión de los años 20. Así que no es que estamos en una crisis económica. Y no tiene, como decía Andrés, no tiene nada que ver con la bolsa y no tiene nada que ver con nada más. ¿Verdad? Es una cuestión de actitud. La depresión que había en los años 20, la crisis económica era más seria y gente se suicidaba de los edificios porque lo habían perdido todo. Mis amados hermanos, cuando en este país no se tenía nada, se daba más. Sea generoso con su vida, con su tiempo, con sus recursos, con sus habilidades, con su dinero. Y al serlo será rico en Dios, será bendecido por Dios. Sus hijos serán bendecidos y serán bendecidos al observarlo a usted. Y Dios va a recibir la gloria. Además, usted estará haciendo tesoros en los cielos. Somos discípulos de Jesucristo. Somos seguidores de Jesucristo. Amamos a Dios. Dios se excedió en su generosidad hacia nosotros de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dios se excedió. Nosotros no éramos merecedores, ni somos merecedores de que Dios enviara a Jesucristo a morir por nosotros. No lo éramos ni lo somos. Dios se excedió en su generosidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios se excedió, nos excedemos en nuestra generosidad. Voy a invitar a que cierre sus ojos por un momento y le pregunte a Dios, Dios, ¿qué oportunidades me estás dando en este tiempo de ser generoso? En su iglesia hay varias cosas que usted puede hacer. En su vida personal hay varias cosas que usted puede hacer. ¿Qué oportunidades tengo yo de excederme, de ser generoso, de comenzar si no he comenzado a ser generoso? Mis amados hermanos, este es el verdadero espíritu de la Navidad. Qué bueno que podamos poner arbolitos en nuestras casas. ¿Alguien piensa que es una costumbre pagana o no lo es? Está bien. Pero ¿cuántos en este tiempo hemos puesto ya luces en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en nuestras casas algunas cosas que reflejan el espíritu de la Navidad? Déjeme decirle, el verdadero espíritu de la Navidad es la generosidad. Es lo que Dios nos ha mostrado a nosotros
con su ejemplo en cuanto al dar. Y Dios nos dio a su Hijo porque nos amó. De tal manera amó